Tal, chicos? Vamos a ver alteraciones del metabolismo hídrico, primer tema de nefrología. Bueno, lo primero, saber que en este tema es una introducción muy importante para poder entender nefrología, que es el manejo de los líquidos corporales. Ok, recuerden que el riñón es muy importante en este manejo, ¿ya? Recuerden que los líquidos corporales son soluciones diluidas que están constituidas principalmente por electrolitos y que se encuentran divididas por compartimientos. Con respecto a los compartimientos, estos se dividen eh, desde el agua corporal total. El agua corporal total, chicos, es en sí, en un adulto hombre, el 60% de su peso corporal. Hay que decir que equivale a uno, ¿ok? Eh, Recuerden que este es en un adulto hombre, ¿ya? Que es lo que más se asocia en las literaturas del libro desde fisiología hasta nefro. Entonces, esta agua corporal total va a ser dividida en compartimientos. Tenemos dos compartimientos en general. El agua corporal se va a compartir de manera extracelular e intracelular. ¿Ok? Extra e intra. Recuerden que el agua en su mayoría se encuentra a nivel intracelular, o sea, en 2/3 del peso o del agua corporal total, ¿no? Los 2/3 del agua corporal total. ¿Ya? O sea, el líquido intracelular es el 40% del peso corporal. El extracelular es el 20% del peso corporal. ¿Ya? Este es teórico. Entonces, luego el líquido extracelular se va a dividir en plasma, líquido intersticial y líquido transcelular. ¿Ok? En eso se va a dividir nuestro líquido extracelular. ¿Ya? Estos porcentajes que ven aquí es con respecto al agua corporal total. O sea, un ejemplo, el líquido intracelular es el 63% del agua corporal total. En cambio, acá estamos colocando el porcentaje con respecto al peso del paciente. ¿Ya? Entonces, no confundirse. El líquido extracelular, chicos, tenemos que es el plasma, que está obviamente, es el líquido intravascular, también llamado. Este líquido intersticial, que está, o es un líquido entre la celulita y el vaso sanguíneo, ¿ya? Y el líquido transcelular, que es muy, pero muy poquito, el 1 o 2% del peso del paciente, ¿no? El plasma es el 5, el líquido intersticial es el 15, ¿ya? En otras palabras, es un cuarto del agua corporal total, ¿sí? El líquido intersticial. Luego tenemos la composición química de los líquidos corporales. Recordar tu fisiología, ya recordar tu fisiología y saber que existen, ¿sí?, cationes y aniones, ¿no? Los cationes son electrolitos positivos y aniones son electrolitos negativos. Acá tenemos tres compartimientos importantísimos, que es el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Recuerden que esos dos pertenecen al líquido extracelular. Ok, van a ver ya, chicos, que con respecto al líquido intracelular, el líquido extracelular tiene menos electrolitos en composición, ¿no? Ya casi el plasma y el líquido intersticial tiene 154, 153 mil equivalentes en equilibrio. En cambio, el líquido intracelular tiene 200.000 equivalentes en total, de todos los electrolitos, sean cationes y aniones. ¿Ok? Recuerden que con respecto a cationes, ¿sí? En el líquido extracelular predomina el sodio, ¿sí? Predomina el sodio y en aniones predomina el cloro, ¿ya? Predomina el cloro. En segundo puesto está el bicarbonato en anión, ¿sí? En el líquido
extracelular, sea plasma o sea líquido intersticial. Ok. Eh, el potasio, 4 miliequivalentes en promedio, ya chicos, este es en promedio, este es el plasma, ¿ya? Dentro del plasma, esto es lo que vamos a sacar nosotros eh, con respecto a exámenes auxiliares, ¿ya? De electrolitos, ¿sí? Entonces hay que saber, estos son los valores normales en la sangre, ¿sí? Estos son los valores normales en la sangre, ¿ya? Con respecto al líquido intracelular, tenemos cationes, el catión más abundante es el potasio con 150, ¿sí? Luego sigue el magnesio con 40, ¿ya? En aniones nosotros vamos a tenemos el fósforo y los sulfatos también como aniones más abundantes a nivel intracelular. Luego también el bicarbonato, ya chicos, y las proteínas también forman parte de aniones a nivel intracelular. ¿Ya? Esa es la composición química básica que ustedes deben de manejar con respecto a los líquidos corporales. Con respecto al agua corporal total, va a depender la edad y el sexo, ¿ya? En el recién nacido tiene mucho más agua, del 65 al 70%, en menores de un año. Eh, En escolares, 65%, en adulto hombre, el 60%, en adulto mujer, 50%, en anciano hombre, 50%, y mujer, 45%. ¿Para qué me sirve el agua corporal total, chicos? Para esto sirven para, más que todo, cuando veamos alteraciones de sodio, potasio, la corrección, ya, la corrección de sodio y potasio se realiza con los porcentajes dependiendo la edad y el sexo de nuestro paciente. Ya, yo no puedo corregir eh, la hiponatremia o el bajo sodio de una anciana, ¿no? Con un 60%. Entonces eso es mala corrección, por eso hay que saber, según la edad y el sexo, el agua corporal total recomendado teórica. Luego tenemos otro término que es la osmolaridad. La osmolaridad es el número de solutos en una solución. La osmolaridad sanguínea, la osmolaridad plasmática es de 285 a 295 microsmoles por litro. ¿Ok? Recuerden, hay un soluto, un ejemplo es el sodio. Este soluto puede ser sodio, puede ser glucosa, o está la glucosa, ¿no? El azúcar y la urea. Y estos se van a mezclar y van a estar en nuestro plasma. ¿Ok? Nuestro soluto ya es esto y nuestro solvente es el plasma. Entonces, el número de solutos, o sea, del número de sodio, glucosa, urea, en una solución que es el plasma, se denomina osmolaridad plasmática y tiene una fórmula. ¿Ok? La osmolaridad plasmática tiene una fórmula, chicos. Y esa fórmula, no se olviden, es muy usada en nefro, principalmente en estos primeros temas. ¿Sí? El sodio multiplicado por 2 lo sumas a la glucosa dividido entre 18, la urea dividida entre 6. Ya, acá no usamos boom, boom es estadounidense. Ya, acá usamos Uria, por eso les coloco Uria entre 6. Entonces, recordar, ya que eh, dentro de estos tres valores, sodio, glucosa y urea, el sodio es el que manda, ya porque ese es el que se multiplica por 2. Los otros se dividen y se suman, ¿no? Pero si hay una pequeña alteración de sodio, afecta mucho más en porcentaje a la osmolaridad en comparación con otros. Entonces, en conclusión, ¿no? El aumento de sodio en la sangre aumenta la osmolaridad. El aumento de glucosa en la sangre aumenta osmolaridad y igual con la urea, ¿no? Pero estos dos son los más importantes. Este es el más importante, ¿no? Que vamos a manejar en nefro. Luego tenemos el balance hidroelectrolítico. En concepto, el balance hidroelectrolítico son eh, una diferencia, ¿sí? Es una resta, ¿ya? Entre ingresos y egresos de líquidos, ¿ok? Ingresos al paciente de líquidos
y sus pérdidas, ya que son los egresos. ¿Ok? De esa diferencia vamos a ver si mi paciente en un día, porque lo usamos casi siempre durante 24 horas, tiene un balance positivo, o sea, me sale muy, pero muy positivo, no se acerca al cero porque lo ideal es teóricamente que se acerque al cero. Entonces, imagínense que está mucho más de cero, ¿ya? Ahí estamos con sobrehidratación a nuestro paciente, o sea, se puede edematizar. En cambio, si estamos con un balance negativo, ¿ya? Le estamos dando muy poco ingreso y está perdiendo mucho, entonces hay un desbalance negativo y está haciendo deshidratación. Entonces, hay que siempre valorar esto en un paciente cuando está hospitalizado, ya chicos, siempre siempre en sus historias clínicas van a ver ahí balance hidroelectrolítico cada 24 horas. Entonces, la enfermera ya sabe que tiene que anotar los ingresos y pérdidas en una hojita en la historia clínica, ¿ya? Y al final, cuando se cumplen las 24 horas, saca o resta y va a salir si es positivo o negativo y según eso le vamos a restringir líquidos cuando se sobrehidrata o evitar ya más ingresos, evitar ingresos o darle más ingresos porque está deshidratado. ¿Ok? El aporte o los ingresos comúnmente pueden ser la misma agua que le damos al paciente, ¿sí? La misma agua que se forma endógenamente en el metabolismo basal o metabolismo bioquímico de nuestro cuerpo, se forma agua, recuerden, ¿ya? Y las pérdidas pueden ser por la sudoración o la expiración, se pierde agua como vapor, se evapora, ¿ya? Orinar el agua en las heces. Esas son pérdidas comunes, ¿ya? Entonces acá tenemos los ingresos. Comúnmente, en promedio, se debe de ingresar 2,6 litros en un paciente que no es hospitalizado, un paciente normal, ¿ok? Una persona como nosotros, ¿no? Debe de consumir 2,6 litros de ingresos al día, ¿ya? El 85% proviene de bebidas y alimentos a demanda y el 15% es nuestra propia agua que produce nuestro propio cuerpo. Ya, el cuerpo produce agua, recuerden, un 15% esos son los ingresos. En egresos, la orina se lleva 1.500 mililitros al día, orinamos en promedio, ¿ya? Luego tenemos las heces, donde perdemos 200 mililitros, ¿ok? Y luego tenemos las pérdidas insensibles. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Son pérdidas que no se pueden cuantificar como la orina o las heces. Esas pérdidas insensibles las sacamos con fórmulas. Pero en promedio teórico, eh, la piel, los pulmones, ¿no? La sudoración, la respiración, se pierde esos mililitros, 500 a 400 mililitros de pérdidas insensibles, ¿ok? Y eso tiene que haber un balance siempre promedio, ¿no? No tiene que ser ni tanto ni mucho, ¿ok? Entonces, un ejemplo, si yo tengo una diarrea o mi paciente tiene una diarrea, ¿sí? Empieza a elevarse el volumen de pérdidas de egresos y mi paciente no está tomando su electrolal, su electrolyte, su electroral, no está reponiendo esas pérdidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Desbalance. ¿Y qué pasa cuando el desbalance es negativo? El paciente está en deshidratación. Entonces, por eso las diarreas me causan deshidratación. ¿Ok? Otro, mi paciente está que orina un montón, tiene poliuria, ya tiene poliuria y no está reponiendo, ¿ok? No está reponiendo esa pérdida, entonces estamos en un estado de deshidratación. O está que suda un montón, está con mucha diuresis, diaforesis, o está taquipneico, tiene fiebre, está que suda. Entonces ahí también se puede deshidratar nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se regula el balance? Ya, el balance hídrico. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok?
dentro de este sistema renina-angiotensina, recuerden que la presión arterial disminuye. Entonces, ¿cuándo disminuye la presión arterial? Principalmente cuando existe menos volumen sanguíneo, ¿no? Se un poco volumen sanguíneo, en otras palabras, poco plasma, en otras palabras, poco líquido extracelular a nivel intravascular, ¿no? Eso hace que baje la presión arterial y en el riñón, ¿ya? En el riñón, ¿sí? Se filtre menos líquido plasmático y eso disminuye la filtración del glomérulo y como nuestra nefrona está que recibe poco sodio porque se está filtrando poco plasma, la mácula densa, que es un osmoreceptor, detecta que hay poco sodio en el líquido dentro de la nefrona y al toque se estimula y produce renina. ¿Ya? La renina, recuerden que activa al angiotensinógeno para lograr formar angiotensina 1 y luego forma angiotensina 2 con la enzima convertidora de angiotensina. Y esta va a hacer muchos efectos, ¿no? Uno de ellos es eh, aumentar la resistencia vascular periférica gracias a la vasoconstricción y así aumentar la presión arterial. Y lo otro es producirme aldosterona, que eso ya tiene que ver con nefro, ¿no? Al producirme aldosterona, ya empieza recuerden la función de la aldosterona, ¿cuál es, chicos? Es ya ir al túbulo contorneado distal, ¿sí? Y reabsorber, ya. ¿Qué reabsorbe? Perdón, esto no es. Reabsorber sodio, ya del túbulo contorneado distal. Entonces, si es que la aldosterona se eleva mucho, me reabsorbe, chicos, me reabsorbe mucho sodio y me puede causar hipernatremia, ¿no? Entonces, acuérdense, la aldosterona lo que hace es absorber sodio, el sodio aumenta en la sangre y ahí tenemos otro término. Al aumentar en la sangre, ¿sí? Logra jalar por presión osmótica agua. Entonces, también aumenta la reabsorción de agua. Y esto que genera un aumento del plasma, en otras palabras, un aumento del líquido extracelular. ¿Ok? Y así lo mantenemos en un equilibrio. ¿Ya? Acuérdense, la renina también es activada por el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Activado también por la mácula densa. ¿Ok? Luego tenemos el sistema antidiurético. La ADH o hormona antidiurético, también conocida como vasopresina, ya se produce en el hipotálamo y el hipotálamo está conectado con un osmoreceptor, ¿sí? Un osmoreceptor. Este osmoreceptor obviamente va a actuar con un estímulo osmótico, ¿sí? Un estímulo osmótico que comúnmente es la disminución, el aumento, ya chicos, el aumento de la osmolaridad plasmática. O sea, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, chicos, recuerden la fórmula, ¿no? Cuando aumenta el sodio, cuando aumenta la urea, cuando aumenta la glucosa en la sangre. Entonces, estos factores aumentan la osmolaridad plasmática, esta es detectada por el hipotálamo y al toque, como reflejo, se empieza a secretar ADH desde la neurohipófisis. ¿Ya? Es producida en el hipotálamo, pero se almacena y se libera en la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, otras estímulos que no son osmóticos, que viajan por otros receptores, también pueden estimular y liberar ADH. Uno de ellos es el estrés, el cortisol, eleva ADH o produce ADH, la disminución de la bulimia, ¿ya? La hipovolemia también me produce liberación de ADH, chicos.
Eh, la hipotensión me produce también elevación de ADH, ¿ya? El alcohol, cuando consumes alcohol, inhibes la producción de ADH. Entonces, ¿el ADH qué hace como mecanismo? El ADH igual, va al túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo contorneado distal, y empieza a producirme acuaporinas. Y estas acuaporinas ayudan a la reabsorción únicamente de agua. No es como la aldosterona. La aldosterona lo que hace es producirme canales de sodio y el sodio se reabsorbe y con eso jala agua. En cambio acá la DH solamente con acuaporinas reabsorbe agua, no sodio. ¿Ok? Entonces, si es que existe mucha ADH, ya chicos, si es que existe mucha ADH, lo que va a pasar ya es que se empieza a elevar el agua y un ejemplo, tú tienes un vasito de agua con salsita, ¿ya? Y si tú le echas más y más agua, esa ya no se siente cuando lo tomas. Entonces, en otras palabras, diluyes, ¿sí? Entre comillas, diluyes el sodio y un aumento del ADH se asocia con hiponatremia. Ya, con hiponatremia se asocia el aumento de ADH. En cambio, la aldosterona, como les había dicho, se asocia con un aumento de sodio. Ya. Luego tenemos otra hormona que es el péptido natriurético cerebral. El estímulo principalmente de este péptido es el aumento del volumen sanguíneo. Este aumento de volumen sanguíneo lo que hace es llenar mucho más la aurícula izquierda o aurícula derecha, principalmente la aurícula derecha en el retorno de la sangre venosa por las venas cavas. ¿Ya? Es en esa aurícula derecha donde se encuentran células miocárdicas totalmente especializadas que producen, sí, péptidos natriuréticos auricular. Entonces, esas células miocárdicas se expanden por tanto volumen y es un estímulo para liberar el péptido natriurético perdón, auricular. Este péptido natriurético auricular va a ir al riñoncito y va a disminuirme la secreción de renina, ¿ya? Va a ir al hipotálamo y me inhibe la liberación de ADH o vasopresina, ¿ya? Va a ir a la glándula suprarrenal donde se produce la aldosterona y va a inhibirme la aldosterona. Entonces, todo esto acá, ¿qué va a producirme? ¿Qué va a producirme? Va a aumentar la excreción, ya no reabsorción, la excreción, ¿sí? De sodio y agua. Recuerden, para formar la orina, primero se filtra, filtración glomerular, es más, se excreta, perdón, se secreta en los túbulos, aparte de que se filtra, también se secreta, se reabsorbe, ¿sí? Y al final lo que queda se excreta. Y eso es la orina. Ok, casi más del 90% recuerden que es lo que se absorbe, ¿no? Se reabsorbe, ¿ya? Se reabsorbe. Entonces, comúnmente, lo que va a hacer la ADH es no permitir la reabsorción actuando con perdón, lo que va a hacer la péptido natriurético auricular es no permitir la reabsorción de agua y sodio, pues bloqueando ADH y aldosterona. Entonces lo que va a pasar es que se eleva la excreción o el volumen urinario. ¿Ok? Principalmente, ¿por qué? Porque el volumen está aumentado, pues chicos. Entonces tengo que botar. Y eso lo logra el péptido natriurético cerebral. Entonces, auricular. Entonces, esto es un equilibrio o regulación del balance hidroelectrolítico. Luego tenemos las fuerzas de Starling en la microcirculación para entender cómo es el edema. Recuerden, en Morfo 2 vieron esto de la microcirculación. Nada más recordar que existen presiones
hidrostáticas, presiones coilosmóticas o oncóticas que pertenecen a las fuerzas de Starling para poder filtrar o reabsorber líquidos. Entonces, en un capilar, miren, tenemos dos lados, el lado arterial o extremo arterial y el extremo venoso. En el extremo arterial está la presión hidrostática capilar mucho más elevada que la presión coilodosmótica. La presión coilodosmótica, chicos, es constante, es una presión que es teóricamente 28, ¿ya? Hace varía, a veces te dicen 24, 28. Ok, entonces es una presión constante, es una línea que en el extremo arterial es igual, en el extremo venoso es igual. En cambio, la presión hidrostática cambia, ¿ya? Cambia porque en el lado arterial es mucho más que en el lado venoso, ¿ok? Entonces, otro punto importante es que la presión hidrostática es una presión de filtración. La presión hidrostática es una presión que filtra. En cambio, la coleosmótica es una presión que reabsorbe. Entonces, en el lado arterial, como predomina la presión que filtra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber más filtración. En cambio, en el lado venoso, en donde la presión coleosmótica es mucho más que la presión hidrostática, predomina la reabsorción. Entonces, ¿qué patologías, ya chicos, me alteran estos dos principalmente? ¿Sí? Vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver en la fisiopatología del edema, ¿ok? Otro punto que me olvidaba, no se olviden que esto sale al intersticio, no se filtra y se reabsorbe, pero también se puede reabsorber por los vasos sanguíneos y luego los vasos sanguíneos lo llevan a las venas. ¿Cómo vamos a ver trastornos del volumen? Ya un ejemplo, la deshidratación. ¿Sí? ¿Cómo actúa la deshidratación en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las respuestas? Entonces, uno, principalmente, deshidratación es el volumen, ¿ya? El volumen sanguíneo que está disminuido. Entonces, nuestros receptores, como los vasoreceptores, principalmente son los que en segundos detectan esta disminución de volumen, en segundos, y empiezan a activar principalmente el sistema nervioso simpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático, ¿sí? Este también puede activarme la renina. ¿Qué más? El volumen bajo me activa la renina por la baja filtración glomerular. ¿Qué más? El mismo vasoreceptor, recuerden que había un estímulo no osmótico que me estimula la hormona antidiurética, ¿sí? Y esto, a su vez, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona activado, la hormona antidiurética elevada. Sí, el factor neurotrético auricular va a estar disminuido, no tiene nada que ver. Recuerden que lo que estimula este factor es el aumento de volumen. Entonces acá estamos hablando de disminución de volumen. Entonces la aldosterona, ya la hormona antidiurética, ¿sí? Van a disminuir la excreción de la orina. ¿Por qué? Porque reabsorben agua y acá reabsorbe sodio y agua. ¿Para qué reabsorben todo eso? Para poder aumentar el volumen efectivo circulante. Entonces, en una deshidratación, ¿qué signos vamos a tener? Oliguria. ¿Ok? Oliguria. Luego, el sistema nervioso simpático lo que hace principalmente es vasoconstricción y taquicardia. La vasoconstricción me produce extremidades frías. ¿Ok? Frías. ¿Ya? Respecto al diagnóstico, en deshidratación es clínico, ya chicos, pero acá igual lo vemos eh, iniciando con hematocrito. ¿Ok? La deshidratación puede ser producto de una pérdida sanguínea, como hemorragias. Ya el paciente que viene con hemorragia se puede deshidratar. Y si es una hemorragia aguda, el hematocrito va a estar bajo, pues, hasta una hemorragia crónica y anemia, y el hematocrito está bajo.
Entonces, paciente deshidratado con un hematocrito bajo o hemoglobina baja, comúnmente puede ser asociado a hemorragias. En cambio, si el hematocrito está normal y la hemoglobina está normal, vamos viendo otros puntos. Ahí sí vemos el sodio urinario, aunque no se hace mucho eso, pero igual es un algoritmo teórico. ¿Ok? ¿Para qué sirve el sodio urinario? Para ver si las pérdidas son del riñón o fuera del riñón. ¿Ok? Si el sodio urinario está elevado aquí, quiere decir que el agua se está perdiendo porque el sodio se está perdiendo. Entonces, vamos a ver qué son pérdidas renales. Entre las pérdidas renales tenemos el uso de diuréticos, la diabetes insípida, ¿ya? La diabetes insípida es cuando no hay ADH, ¿ok? Cuando no hay ADH, cuando no se produce ADH, se llama diabetes insípida. Recuerden, la ADH que hace reabsorbe agua, pero cuando no hay ADH, ¿qué va a pasar? El agua no se reabsorbe y se empieza a orinar a litros en la diabetes insípida. ¿Ok? ¿Qué más? Que no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, no se reabsorbe sodio y igual se empieza a orinar litros de agua. ¿Ok? Y esos litros de agua son pérdidas. Y como el paciente no recompone, hay un desbalance hidroelectrolítico negativo. ¿Y cómo se llama eso? Y deshidratación. ¿Ok? Luego, si el sodio urinario está disminuido en la orina, no tiene nada que ver el riñoncito y vamos a pérdidas extrarrenales, que son las más comunes. Ahí tenemos pérdidas gastrointestinales, o sea, en otras palabras, el aumento de pérdidas insensibles, ¿sí? En las cutáneas, quemaduras, me aumentan las pérdidas insensibles. En gastrointestinales, el aumento del volumen de las heces. ¿Ok? Un ejemplo, diarreas. ¿Ya? Pérdidas por vómitos, por fístula. Las fístulas son una comunicación anormal entre, la más común, ¿no? Entre un intestino y la piel. Entonces, el intestino, sus jugos intestinales salen y se pierden hacia el ambiente. Entonces, perdemos líquido intestinal, deshidratamos, ¿no? Ok. Y eso ahí tenemos como pérdidas extrarrenales. De chicos, en el cuadro clínico, ¿ya? Oliguria, ya saben por qué. Ya les expliqué en la fisiopato. Menor turgencia de la piel y sequedad es porque el agua de la piel, obviamente, como dice su nombre, se está secando y se pierde la turgencia y aparece la sequedad de la piel, no los labios están secos, ya. Em, los ojitos en los niñitos pueden estar hundidos, las pieles y mucosas están frías y secas, las lágrimas en los niñitos no pueden, si es que están bien deshidratados, están bien escasas, lloran y no sale nada de lágrimas. Ok, y el signo de pliegue, que es peñiscar a nuestro paciente, está menor perdón, mayor de 2 segundos de mora, ¿ya? ¿Cuáles son los signos más confiables para deshidratación? Presión venosa yugular disminuida, taquicardia ortostática, ¿ya? O sea, existe un aumento de 15 a 20 latidos por minuto de lo que está normalmente sentado, a ponerse de pie, ¿no? Un ejemplo, eh, tiene 90 de latidos por minuto, ya eso es normal, está en el rango normal, cuando está sentado. Y cuando se para nuestro paciente, ya llega a 120 latidos por minuto, parado, de pie. Y está más o igual a más de latidos por minuto, es taquicardia ortostática. Y aparte de la frecuencia cardíaca, medimos la presión arterial, ya. Y nuestro paciente tenía un ejemplo, tiene 100 sobre 70. Y al ponerse de pie, cae la presión a 80 sobre 60. Ya ha disminuido más del 10 a 20
de la presión arterial. Se llama hipotensión ortostática. Esos son los signos más confiables de deshidratación. ¿Ok? Cuando ya la deshidratación hace shock, llega a ser o afectarme la, el estado de conciencia. ¿Ok? Otro, también está la gravedad. Existen cuatro clases. Desde la clase 3 se considera shock hipovolémico cuando se pierde más del 30% de sangre. Ya, acá siempre vamos a verificar en una deshidratación la frecuencia cardíaca. Acá va a estar elevada, ahí está haciendo taquicardia de la clase 2, la presión arterial, la presión de pulso, que es la disminución o la diferencia, perdón, es la diferencia entre la sistólica y diastólica, es una resta entre las dos. La frecuencia respiratoria, la diuresis, ¿sí? El estado de conciencia. ¿Ya? El manejo, chicos, es que todo déficit del volumen extracelular, que es la deshidratación, se reemplaza con soluciones isotónicas de tipo cristaloide, ¿no? Soluciones cristaloides isotónicas, ya que expanden el volumen extracelular del líquido o compartimiento extracelular. Recuerden que la única solución isotónica cristaloide muy usada es esta, ¿no? Ya. También está el lactato Ringer, ¿sí? Pero este cloruro de sodio, el 0,9% es lo que más tenemos disponible. Esa es la solución isotónica, que se usa mucho en deshidratación. ¿Ok? Acá pueden ver las soluciones isotónicas como la solución al 0,9% de cloruro de sodio o lactato Ringer, ¿ya? Comúnmente expanden el líquido extracelular, en su mayoría líquido intersticial. Ahí ven esta es la solución y ven la flecha. Ya casi 820 mililitros se van al líquido intersticial. ¿Ok? Luego tenemos las soluciones hipotónicas como la glucosa. ¿Por qué se llaman hipotónicas? Porque no tienen, ¿sí? O tienen muy bajo osmolaridad. ¿Por qué? Porque tienen, miren, las soluciones hipotónicas son la 0,21%, la 0,45 y la dextrosa al 5%. Esa no tiene nada de sodio. Por eso es hipotónica. ¿Ya? Hipotónica. Hay que saber también grabarse, ya vayan grabándose las cantidades de cuánto contiene de sodio, de cloro, de glucosa cada solución, porque eso va a servir para los trastornos de los electrolitos. Ok. Los coloides, como la albúmina, el dextrano, la gelatina, comúnmente solamente me van a servir para expandir el volumen intravascular, el plasma. Ok, para eso sirve los coloides. Ya chicos, con respecto al edema, ya, el edema es una acumulación de líquido intersticial, ¿sí? De líquido intersticial, ya, es el edema. Si este líquido intersticial también sale al espacio transcelular como son los espacios pleurales, pericárdicos, peritoneales, se conoce como derrame, ¿no? Comúnmente, derrame. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas o patogenias? Como habíamos visto, existen presiones hidrostáticas que aumentan o tienden a filtrar líquidos y la presión coleosmótica que tiende a reabsorber líquidos. ¿Ok? Con respecto a la presión hidrostática, la insuficiencia cardíaca me eleva la presión hidrostática, pero no del lado arterial, sino del lado venoso. Entonces, al elevarme la presión hidrostática capilar del lado venoso, ¿ya? Lo que va a pasar es que un ejemplo, en vez de estar hacia abajo, ahora está así. Y eso sería la presión hidrostática capilar. Entonces van a ver que ahora la presión hidrostática capilar en el lado venoso es mucho mayor que la del lado, perdón, es mucho mayor que la coleosmótica. Entonces, en esta parte del lado venoso ya no tiende a predominar la reabsorción, sino la filtración. Entonces,
Aquí hay filtración y aquí ya no hay reabsorción, sino hay filtración, se empieza a acumular líquido en el intersticio. La linfa trata de reabsorber, pero se obstruye, pues no es lo bastante mente amplia para poder capturar todo ese líquido y entonces hay ahí un desbalance, ¿ya? Hay un desbalance, hay más filtración y menos reabsorción. Desbalance, edema intersticial, ¿ok? Entonces, ¿quiénes me aumentan esa presión hidrostática del lado venoso? La insuficiencia cardíaca, ¿ya? Esa es la más común, nada más. Eso es lo que vamos a ver también nosotros en cardiología, ¿no? La insuficiencia cardíaca. Ya chicos, acá lo pueden ver. Lo que hace es aumentarme la presión hidrostática del lado venoso y producirme edema, ¿ya? Además, existe un mecanismo, ¿no? Que lo que hace la insuficiencia cardíaca es como bombea menos, llega menos sangre al riñón y el riñoncito activa su sistema renina, angiotensina, aldosterona y retiene sodio y agua y produce más aumento de volumen y produce más salida de líquido, ¿ok? Luego tenemos, ya chicos, la reducción, ¿sí? La reducción de la presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué pasa si la presión coloidosmótica disminuye? Entonces, si esta presión coloidosmótica disminuye de aquí, un ejemplo, hasta aquí, siendo así un ejemplo, ya 7 llega a 7, ¿qué va a pasar? En el lado venoso, ¿quién va a predominar ahora? La presión hidrostática capilar, porque este es 10 y es mayor que la 7. Entonces ya no hay reabsorción, predominia, filtración, desbalance, líquidos en el intersticio a montones. ¿Ok? ¿Quién causa esa caída de la presión coiloosmótica? La pérdida de proteínas. Recuerden que la presión coiloosmótica depende mucho de esta proteína plasmática, que es la albúmina, en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar está la globulina. Pero en primer lugar, chicos, casi el 90% depende de la albúmina. Entonces, cualquier alteración de la albúmina, como las pérdidas de albúmina o ¿cómo se pierden cómo se pierden albúmina? Por la orina, ¿sí? El riñoncito, vamos a ver patologías del riñón en donde se pierde proteínas por la orina, que se llama proteinuria. Entonces, la proteinuria me lleva a producirme edema por la disminución de la presión coilosmótica. ¿Qué más? Nuestro propio cuerpo también produce albúmina, ¿ok? Nuestro propio cuerpo también produce albúmina. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad que se llama cirrosis hepática, que también es un tema de gastro, que lo van a ver más adelante, esta cirrosis hepática afecta a los hepatocitos y disminuye su número de hepatocitos. Entonces el hígado tiene un ejemplo de los 1 millón de hepatocitos que tenía el hígado del paciente, ahora tiene 200. Entonces ven esa disminución abrupta. Entonces la albúmina disminuye en su síntesis y obviamente disminuye la presión osmótica y en los cirróticos hay edema. ¿Qué más? La albúmina, aparte de nosotros producirlos, también lo podemos consumir de manera en alimentos. Entonces, pacientes que viven en extrema pobreza, que no consumen albúmina, pueden desarrollar edemas, ya por desnutrición crónica. ¿Ok? Como el caso de Kwashiorkor, que es un síndrome de desnutrición crónica muy común en África, ¿no? Ya el cuadro clínico, los edemas, principalmente que afecta la presión hidrostática capilar, ya recuerden, la presión hidrostática capilar, como la insuficiencia cardíaca, afecta comúnmente o me produce edemas en declive, edemas que van o se acumulen en zonas en donde
es muy difícil circular la sangre cuando estamos en contra de la gravedad, como los miembros inferiores. Ya en la insuficiencia cardíaca le gusta mucho acumularse los líquidos en los miembros inferiores. ¿Por qué? Recuerden que ahí hay una gravedad que impide o dificulta el regreso de la sangre. Y es mucho más fácil acumularse ahí. Entonces ahí tenemos unas áreas en declive que son muy comunes en la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el edema que puede suceder en cualquier parte, hasta en los ojos, que es el edema de origen renal. El edema de origen renal, chicos, y esto sirve para nefrología, y es un edema difuso, ¿sí? Que puede estar en las piernas, que puede estar en la cara, ¿ya? Porque no tiene nada que ver con la congestión de las venitas, no por la gravedad, sino por las proteínas, que es la albúmina. ¿Ok? El manejo del edema, principalmente tenemos medidas generales. Si es que suceden edemas de tipo declive, como en los miembros inferiores, hacemos el reposo relativo en la cama, ¿no? Con elevación de las extremidades y usar medias, elásticas, compresivas para poder hacer o ayudar a la circulación, ¿no? Ayudar a contraer esas piernitas y las venas impulsen la sangre. Otro es la dieta hiposódica, restringir el consumo de sodio y agua. Y lo otro es balance hidroelectrolítico cada 24 horas. Ya porque a veces podemos restringirle el agua y llegar al otro punto, ¿no? Entonces estamos haciendo un balance muy negativo y llega el otro punto que es deshidratarlo. ¿Ok? Y para terminar está el manejo farmacológico con diuréticos. Los diuréticos de elección son los de asa de Henle. Aquí en el Perú usamos más la furosemida, ¿no? ¿Por qué? Porque la furosemida actúa principalmente en sodio, potasio y 2-cloro, ¿ya? Entonces, en edema pulmonar, en un edema por congestión de insuficiencia cardíaca, ¿sí? En esos edemas generalizados usa mucho la furosemida. Es el diurético de elección en edemas. Ya, chicos, sería todo. Gracias.